Buenas tardes. Es un gusto poderles dar la bienvenida al primer conversatorio de nuestro Congreso Internacional AMPAC 2020, Inconscientes Postmodernos. Y este conversatorio está nombrado como AMPAC ante el COVID. Y tengo el honor de presentarles a 4 mujeres psicoanalistas ampagianas todas, que formaron parte del equipo psicoterapéutico grupal que estuvo en la primera línea de atención a partir de los embates que acarreó la pandemia por SARS-CoV-2 dentro de la clínica de AMPAG. Y pues ellas son Maru Melgoza, que es psicóloga social por la UAM Xochimilco, psicoterapeuta analítica de adolescencia por el INPA, psicoterapeuta analítica de grupos por la AMPAG, tiene una maestría en psicoterapia psicoanalítica por la UIC, es doctorante en psicoterapia psicoanalítica también por la UIC, profesora y supervisora de AMPAG y además se dedica a la consulta privada. Maru, bienvenida, muchas gracias. Gracias, Maru. También está con nosotros Magdalena Juárez, que es médico cirujano por la UNAM, doctora en psicoanálisis por la UIC, tiene una maestría en psicoterapia analítica de grupo en AMPAG, es hipnoterapeuta ericksoniana por el Instituto Milton Erickson de la Ciudad de México, profesora, supervisora y analista didáctica de posgrado tanto de AMPAG como de la UIC. Magda, bienvenida, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Está también Mari Carmen Vázquez. Ella es psicóloga, maestra en psicología clínica infantil, tiene un doctorado en psicoanálisis y arte, es psicoterapeuta, psicoanalítica de grupo por la AMPAG, psicoterapeuta de niños, adolescentes, adultos y grupos. Además es docente investigadora del Centro Universitario del Sur del Estado de Morelos y como breve comercial nos va a presentar su libro también durante el Congreso. Bienvenida, Mari Carmen. Buenas tardes. Y Ana López, que es psicóloga, maestra en psicoanálisis de niños por el CUEC, en formación como psicoterapeuta psicoanalítica de grupo por la AMPAG. Ana, bienvenida. Gracias. Pues empecemos. Maru, como excoordinadora del Cogobierno 20 de la AMPAG, me parece importante poder escuchar tu experiencia de cómo es que te tocó vivir durante el Cogobierno 2 eventos grandes, importantes, de crisis, pero totalmente diferentes. Una, por un lado, el terremoto del 2017 y por el otro, la pandemia de la COVID. ¿Cómo fue la migración de la atención y de la intervención psicoterapéutica de AMPAG ante esta situación? ¿Hay alguna diferencia entre cómo tomar un evento de desastre natural que te saca a la calle a hacer intervención grupal versus cómo hacer una intervención ante un evento que te orilla a quedarte encerrado? Son muchas preguntas y yo pensaría que todas ellas las vamos a discutir entre todos porque todos tenemos algo que decir acerca de esto que trabajamos con grupos. Si me permites, me gustaría dar una pequeña idea de esto que me estás preguntando. Les voy a leer algo, ¿está bien? ¿Sí? Bueno, yo lo nombré a esto cambios inesperados, ¿sí? Y bueno, yo pongo los integrantes de la asociación, porque más que haberlo vivido yo pienso que lo vivimos todos en la asociación, todo esto que tú me estás preguntando. Los integrantes de la Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica y Grupos tenemos una manera de entenderla, una manera de mirarla, ¿sí? Una manera particular de cómo debemos de proceder ante las situaciones que enfrentamos en la vida, en el día a día. De tal manera que las acciones que emprendemos dependen de las interpretaciones que realizamos sobre lo que está sucediendo, más específicamente sobre lo que vemos, es decir, hacia dónde acostumbramos dirigir nuestra mirada. Los tiempos han cambiado y tenemos que cambiar, también sin dejar nuestras raíces ni nuestro pasado. Es importante el movimiento, el repensarnos. Perdón, pero mi computadora está hecha un desastre. Perdón, es importante el movimiento, el repensarnos y construirnos. Y AMPAG, así como fue pionera en México en cuanto a la intervención psicoanalítica de los grupos,
También es pionera en la aplicación de intervenciones psicoanalíticas al interior de la misma y fuera de ella, en la sociedad. Una de nuestras fortalezas consiste en ser, no por nada, pero así lo pienso, la mejor institución de formación y atención a grupos desde la perspectiva psicoanalítica. Otra de ellas se refiere al compromiso con el estudio de la mente y la conducta psicológica y social del ser humano, atendiendo también la clínica con seriedad y entrega profesional. Nuestra asociación nació en los años 60 y desde entonces ha estado ligada a los movimientos sociales de nuestro país y del mundo. Tenemos un compromiso con nuestra sociedad y con la salud mental y emocional de los individuos. Contamos con responsabilidad, herramientas técnicas adecuadas, liderazgo y comunicación. Como institución hemos llevado a cabo trabajo comunitario como... Me traiciona mi computadora. Ok. Como institución hemos llevado a cabo trabajo comunitario como la atención de personas e instituciones tras los problemas generados, como la guerrilla en Guatemala, los temblores del 85 y del 2017, y en esta ocasión con motivo del aislamiento debido a la COVID. La pandemia nos llevó a cambiar repentinamente el encuadre con nuestros pacientes y plantearnos nuevas formas de trabajo, nuevas estrategias de abordaje. Nos replanteamos, ¿cómo hacer la migración del trabajo presencial al virtual? ¿Cómo dar la contención necesaria a las personas que lo necesitan cuando nosotros, los terapeutas, los contenedores de ansiedades y miedos, estamos en la misma situación? ¿Cómo apoyar cuando tú compartes el trauma que nos afecta a todos? Y ahí es donde nuestra mirada nos mantuvo en el centro de nuestro quehacer. Si miramos al otro, nos miramos también a nosotros. Y entonces rescatamos nuestro recurso por excelencia, el grupo. El grupo contiene, el grupo rescata, el grupo salva, el grupo comparte, el grupo une. Esto, aunado al recurso tecnológico de nuestra época, nos dio la respuesta. Y con todos estos ingredientes que me parece que son importantes, como un recurso terapéutico grupal, capacidad de cambio, compromiso, flexibilidad, actitud incluyente y apoyo tecnológico adecuado, generamos el trabajo voluntario y gratuito de las llamadas sesión de apoyo emocional terapéutico en grupos en la modalidad en línea. Le pusimos con las siglas SAE. Grupos que funcionaron con una sola sesión atendiendo a la población infantil de padres, adolescentes y personas de la tercera y por ahí de la cuarta edad. Experiencias de las cuales en esta mesa tendremos el gusto de presentarles. Nuestra asociación es un lugar abierto, amplio, que va con los cambios de la época. Nos enorgullecemos de ser una asociación incluyente, flexible, comprometida, dispuesta al cambio y al compromiso social. Hasta ahí, muchas gracias. Y ahorita, pues ya, compartiremos todas nuestras experiencias. Gracias, Mónica. Claro. Muchas gracias porque creo que rescatas como la esencia de lo que es estar en AMPAG, como alumna en formación, pero también como terapeuta, como docente, como analista, como supervisora. Entonces, esta situación ante la pandemia que además nos atraviesa a todos, que no es exclusivo solamente de la gente que llega a pedir ayuda y que además nos atraviesa de manera simultánea, pues también implica todo un reto para todas nosotras y sobre todo para ustedes que estuvieron atendiendo los grupos. Entonces, quisiera que nos comentaran a todos los asistentes también cómo fue su experiencia, qué hicieron para planear las intervenciones, la SAE, qué pasó con los encuadres, cómo fue trabajar con niños. No sé quién quiere empezar, quién quiera la palabra. Adelante. ¿Por orden de edad o por orden de...? Como Podríamos empezar un poco por cómo fueron surgiendo los abordajes, ¿no? O sea, porque yo creo que la primera
inquietud que estuvo personas de AMPAC. En este caso, Mónica fue una de las promotoras también, Erika, varias gentes que estaban muy preocupadas por qué estaba ocurriendo dentro de las familias en esta situación de encierro. Y entonces, por ahí nosotros teníamos el registro y nos convocamos para unirnos y ver qué podíamos hacer ante esta problemática, dado que en nuestros propios consultorios y en nuestra experiencia, pues con la gente con la que alcanzamos a tener cierto nivel de convivencia, nos dimos cuenta que pues los padres estaban en una situación como de crisis, teniendo que hacerse cargo de una multiplicidad de situaciones que anteriormente no estaban, que las familias se habían desbalanceado, que los padres tenían que estar dando una respuesta de contención a los hijos y que estaba todo este tema también de la migración de la educación en lugar de las escuelas, ahora también en la casa. Y entonces nosotros decidimos como una primera aproximación a dar una respuesta es trabajar con los padres de familia. Y en este caso, nosotros pensamos que era importante que abrir un espacio justamente para que los padres pudieran expresar y hablar y trabajar todas estas ansiedades, porque nos estábamos dando cuenta de que había situaciones incluso de violencia familiar que se estaban incrementando, ¿no? Entonces, nosotros decidimos hacer una intervención, trabajamos con 11 grupos de padres de familia, que fueron convocados a través de redes sociales, especialmente de Facebook. Y entonces nosotros diseñamos un trabajo pues de lo que se llama justamente contención emocional, y se planteó el trabajar con una sesión única de contención a través pues de la plataforma como era Zoom. Y entonces estas intervenciones estuvieron diseñadas como sesiones grupales únicas de 1 hora 30 minutos, en las que se trabajaron pues justamente con estas dificultades que los padres estaban teniendo en la relación con sus hijos durante la pandemia. Y entonces pues trabajamos esta sesión haciendo una primera presentación de los coordinadores, que los participantes se presentaran también, y que platicaron un poco cómo estaban integradas sus familias y cuál era el motivo que ellos tenían para integrarse a la sesión grupal. Y entonces cada uno también de los padres expresaba las dificultades que estaban presentando, sobre todo en la relación con sus hijos. Y entonces nuestro trabajo fue tratar de facilitar la intervención de los participantes. He de aclarar que decidimos trabajar 2 coordinadoras por grupo y teníamos pensado como un máximo de 9 integrantes por grupo. Generalmente más o menos así estuvo, algunos fue fluctuante, pero en general trabajamos con 11 grupos. También en algunos grupos, ya sea al inicio o al final, se incluyeron ejercicios de psicodrama interno o de relajación para favorecer un estado así como de reflexión y tranquilidad para que afrontaran un poco esta situación de su tarea como padres. Y fue muy interesante lo que pudimos observar, de que a pesar de que era una sesión, porque esto sí era un desafío importante, porque era trabajar con una situación técnica que no habíamos trabajado antes, que era el trabajo en línea, y además en grupo, pero sin embargo nos pudimos percatar que se dieron una serie de fenómenos muy importantes que se dan en los grupos terapéuticos incluso, como por ejemplo surgían las identificaciones, y por ejemplo en este caso nosotros vimos que el grupo también les sirvió mucho para ver que la problemática que estaban viviendo unos y otros era compartida, o sea que no estaban solos en estas angustias, porque por un lado tenían el propio temor natural de esta enfermedad, de este virus que enferma y puede matar. Y por otro lado estaba el tener que contener las propias ansiedades de sus hijos, y por otro lado también estar haciendo una serie de actividades como complemento de las actividades académicas. Y bueno, estaban los padres, algunos
describían como si estuvieran en una situación de burnout, o sea, como quemados, cansados y agotados y sin saber. Entonces esto se traducía, por ejemplo, en dificultades en la puesta de límites, se veía que había un incremento a veces en las situaciones agresivas en los vínculos y que, bueno, estaban siempre compartiendo estos sentimientos de miedo, incertidumbre, cansancio, y además una característica fue la sobreexigencia que estaban experimentando. Y también, pues, hubo la oportunidad de que pudieran empezar a reconocer duelos por las diferentes pérdidas a las que se veían sometidos ellos y sus hijos en esta pandemia. Entonces, a veces compartían ideas de cómo habían modificado sus vidas y hasta el espacio de sus casas. Una mamá, por ejemplo, contaba cómo cubrió con plástico su sala y puso una alberca inflable allá adentro, ¿no? Entonces, en aquellos grupos en que predominaba el silencio, por ejemplo, porque no, generalmente todos participaban fluidamente, pero había algunos que tenían cierta dificultad para poner en palabras lo que les pasaba y se daban silencios, les pedíamos que nombraran lo que estaban sintiendo, pensando. Entonces, como pensar sobre los límites y prioridades, lo excesivo de la autoexigencia, decían, por ejemplo, el no poder con todo lo económico era otra de las preocupaciones. Entonces, para finalizar, les pedíamos que se despidieran, o les pedíamos que se despidieran con una palabra, y algunas palabras que surgieron, por ejemplo, fue fuerza, esperanza, admiración, sororidad, aprendizaje y adaptación. Entonces, un poco la idea de esta sesión única era como ayudarles a que recuperaran sus propias fortalezas, los propios recursos que ellos contaban, pero por la situación de ansiedad y a lo mejor la misma situación un poco caótica que se estaba viviendo en las familias, estaban dejando de lado estos propios recursos que tenían. Y entonces, pues hubo una cosa muy interesante porque todos se identificaron, sintieron los grupos como liberadores y de ahí empezaron a surgir como la inquietud de que también querían que se trabajara con los niños, porque estaban viendo cambios muy importantes. Entonces, en estos casos también trabajamos dándoles, por ejemplo, se canalizaron algunos miembros de la familia a los grupos de psicoterapia AMPA y también se planteó el hacer intervenciones con niños también con esta misma modalidad de contención. Es todo lo que... No, muchas gracias, Mari Carmen, porque además me parece que es importante también resaltar que las intervenciones las AES empezaron en abril. Entonces estaba empezando la pandemia y también la demanda por parte de tener atención y contención era mayor, era de muchos papás, y ya en las últimas sesiones que fueron en mayo bajó un poquito también. Yo creo que ya había más adaptación, había otro tipo de movimientos en los grupos familiares. Y ahorita que hablas de esto de los niños, Ana, ¿cómo fue tu experiencia al trabajar tanto en grupos de papás como en grupos de niños? ¿Qué cosas encontraste en común? ¿Qué cosas fueron distintas? Pues fue muy interesante, platicábamos cómo teníamos una idea, ¿no? De cómo es una sesión más o menos estructurada de lo que íbamos a hacer. Y nuestro primer plan con los papás era, no hay que sobrecargarlos, ¿no? Ya tienen como una lista de tareas a hacer, entonces ya no les vamos a decir más que hay que hacer con sus hijos, más bien hay que reconectarlos con ese saber que ellos ya tienen sobre sus propios hijos. Y pues nuestra sorpresa fue que al inicio sí querían que les dijéramos qué hacer, ¿no? Era así como que llegaban casi que con la hojita y díganme, ¿no? Estaban pues muy ansiosos. Ahí yo creo que lo que nos pudimos dar cuenta que predominaba en todos, pues era la ansiedad. Y la ansiedad no nos deja pensar, ¿no? Es paraliza. Entonces, lo que creo yo que fue muy terapéutico del grupo era poder volver a pensar, primero conectar con lo que estaban sintiendo y tanto en los adultos, en los papás, como en los niños. Volver a conectar con eso que están sintiendo, poder ponerle nombre, saber que es normal, que era algo pues muy inusual y muy novedoso para todos y entonces no había una forma buena de responder, sino solo una forma posible.
Y entonces a partir de ahí, de poder pensar en grupo, de prestar todas sus partes de su mente para poder construir una idea, para poder conectar las emociones, ya daba la posibilidad de pensar qué hacer, entonces sí, ¿no? Y entonces es cuando aparece esto que dice Carmen de empezar a dar ideas, a empezar a reconectar con los recursos que les estaban ayudando y que les habían ayudado en otros momentos de crisis. Entonces a mí me pareció muy lindo también el que pudieran pues reconocer que necesitaban ayuda, ¿no? En un grupo de niños, una chiquita que pues pudo decir que se sentía triste y que necesitaba terapia, ¿no? Entonces eran una intervención que yo creo que fue muy útil, no para responder a todo lo que tenían, pero sí como un espacio para contener, para poder verbalizar y para poder reconocer que se necesitaba pues continuar a veces con un tratamiento, ¿no? ¿Y cómo le hicieron para trabajar el encuadre? Porque la cotidianidad y la experiencia nos dice que trabajar con niños implica el juego, implica estar como más en contacto, tener juguetes a la mano, hacer un montón de cosas, y esto de los dispositivos virtuales con una pantalla, ¿qué implicó para ustedes como reto? Sí, lo que hicimos con los niños primero era caldeamiento, entonces era mover el cuerpo, alejábamos un poquito la pantalla para poder vernos por lo menos de la cintura para arriba y poder movernos con ellos. Y después era todo con la imaginación, era pensar en, usamos el monstruo de colores, que es para ir colocando color a cada emoción, y sacaron además un cuento sobre el coronavirus visitando el pueblo del monstruo de colores. Entonces llegamos a usar ese video, usábamos una metáfora de una fiesta sorpresa en donde iban a estar todos los niños en un salón al que nombramos transformativo, porque iban a poder transformar ahí algo que ellos quisieran. Entonces, cuando les deseamos que nos contaran qué se imaginaban que podían llevar a esa fiesta, pues era muy bonito porque veíamos con qué llegaba cada niño, cada niña al grupo y qué es lo que llevaban para compartir con los demás. Usamos con ellos también psicodrama interno para que pudieran encontrar algún lugar en su mente, un espacio que les sirviera como de relajación, que fuera realmente un refugio para todo lo que estaban viviendo, y sobre todo el verbalizar, pues que estaban ansiosos, lo que más expresaban era ansiedad, miedo, se sabían las cifras de repente de muertos y estaban muy atentos a estar contando cuántos muertos iban. Nos ayudó muchísimo con Laura Menéndez, con quien estuve en el grupo de niños. Nos ayudó muchísimo un ejercicio de crear una historia. Entonces los niños así empezaron de manera espontánea a hablar. Pues estaba interesante cómo iban ellos relatando el inicio de la pandemia, el desarrollo, cómo se iba a solucionar, que iba a revivir un médico chino, iba a traer la vacuna, iba a hacer cupcakes y entonces ya las cosas iban a estar bien hasta la próxima pandemia, decían. Entonces, entre ellos mismos, los niños, pues se iban también ayudando a reconocerse en los sentimientos de los otros, ¿no? Y darse cuenta que todos habían perdido cosas y pues poder sentirse tristes, ¿no? Por los duelos también. Y esto que mencionas me parece súper importante porque también nos fue dando una guía en lo que iba saliendo en cada sesión para ver en qué otro tipo de población podíamos hacer SAE. Y entonces a partir de todo esto, de lo común y compartido, de los duelos, de las pérdidas, de los cambios, del encierro, pues llega también la posibilidad de poder hacer una SAE que fue una sola sesión con puros adolescentes y tuvimos cerca de 15 participantes. Entonces, nosotros pensábamos, ¿no? Que con ellos nos íbamos a encontrar con mucho enojo, con mucha molestia por estar con los papás, por estar compartiendo espacio otra vez cuando ya estaban saliendo. Y resultó que no, resultó que también había como mucha conciencia de los recursos de salud para poderse cuidar
que sí había como este fastidio de tener a los papás metidos en la casa 24/7 con ellos, pero por ahí hubo una chavita que decía, pues es que yo con mis papás nunca he convivido porque siempre están trabajando, entonces ahorita la pandemia hace que yo esté aquí con ellos y los estoy disfrutando un montón. Y entonces esa intervención de esa chavita hizo que los demás también se dieran cuenta de que era un momento diferente para poderse relacionar. Entonces, no había tanta angustia, ¿no? Era más como la sensación de, quiero ir a la escuela, quiero ir con mis amigos, no sé qué va a pasar porque vienen vacaciones de verano y cambio de ciclo, pero no había tanto enojo. Y esto también nos dio pie como para pensar que se nos estaba pasando un sector de la población bien importante que le llamamos nosotros el grupo de los másters, que era todos aquellos mayores de 60 años. Sacamos la convocatoria ya platicándolo con Magda y con Maru. ¿Y cómo les fue con sus intervenciones, Magda? Adelante, Magda. Micro. No, sigue desactivado tu micro, Magda. Ya, ahí está. Ahí ¿Sí? Ok. Sí. Bueno, pues fue una experiencia muy interesante cuando estábamos elaborando los reportes de qué era lo que habíamos hecho en cuanto a objetivos, resultados y todo. Bueno, pues fue como recapitular, por ejemplo, que sí se hizo el modelo de una sesión única. Y para empezar, en cuanto al tiempo, teníamos nosotros marcado trabajar 1 hora y media, igual que los demás grupos, ¿no? Todo fue así sorpresivo. Queríamos trabajar 1 hora y media y entonces, pues resulta que esa hora y media, sobre todo al principio, se prolongaba demasiado. El primer obstáculo era que las personas de esta edad, esas personas, no, no sabían cómo usar, no sabían cómo conectar el micrófono. Ay, no es cierto. No sabían cómo conectarse con el Zoom, con la sesión y todo esto. Entonces, el iniciar tomaba mucho tiempo porque estaban cerca hijos o alguien más en su casa para ayudarlos a conectarse. Esto fue, conforme fueron avanzando las semanas, aunque era una sesión con un grupo diferente cada vez, los últimos ya estaban como quizá habrían en sus entornos ensayado y era un poco más rápido. Esa era una cuestión. Otra cuestión que también fue una variable así muy, que nos sorprendió, es que nosotros dijimos que fueran personas mayores entre 60 y 70 años y nos fueron llegando personas de 70 hasta 80 y tantos años. Queríamos un grupo que fuera de 8 personas y de repente teníamos 14 personas anotadas. Entonces era de esa edad, ese número de personas con dificultades para la cuestión tecnológica, pero bueno, lo fuimos ahí sorteando y pues fue verdaderamente muy satisfactorio. El modelo de sesión que nosotros pensamos, bueno, primero fue reconocer, estuvo basado en esto, que reconocimos que las personas de esa edad, quizá los adolescentes también, pero las personas de esa edad estaban viviendo una doble crisis, o sea, la crisis del envejecimiento, de la vejez, y además la crisis de la pandemia. Entonces, teníamos que, y además con ciertas facultades que ya no funcionan igual, entonces pensamos en qué era lo que queríamos hacer con ellos. Primero, identificar las emociones que les hubieran perturbado durante este tiempo, qué registraban ellos que les había perturbado emocionalmente y también si esto tenía una repercusión fisiológica, o sea, qué molestias físicas presentaban. Y entonces el objetivo fue identificar esto, o sea, qué perturbaciones reportaban ellos y después cómo podíamos elaborar, fíjense esto, en una sesión, elaborar algo de esto y además
identificar los recursos que cada uno de ellos podría tener por sus experiencias pasadas para poder enfrentar esa problemática presente y hacer y reconciliarse con el futuro, ¿no? Además, con un futuro incierto por la pandemia, hiperincierto por su edad y muy certero también por su edad, porque nos estamos acercando a la muerte o tenemos enfermedades o limitaciones de las que difícilmente nos podremos recuperar. Bueno, entonces la idea, el formato de sesión que hicimos, que lo aplicamos en todos los grupos, fue, entrábamos, nos presentábamos nosotras, también en esta cuestión, ¿verdad, Maru? De la cosa técnica, pues era un relajazo porque no podíamos las dos estar atendiendo al grupo y estar atendiendo a los que no se podían conectar, a los que querían hablar y no podían, a los que sin querer se habían salido. Entonces, dividimos las funciones, nos fuimos ahí compaginando para resolver esto, pero consistía básicamente en lo siguiente: nos presentábamos nosotras, luego les hablábamos de lo que era una crisis y que una crisis implicaba, eran cambios inesperados y también toma de decisiones. Y que entonces esa sesión la íbamos a emplear para trabajar con la crisis que estaban viviendo por la pandemia. Nosotros sabíamos que también tenían la otra. Y les pedíamos que cada quien dijera cuál era la emoción más sobresaliente que habían registrado en estos días de la pandemia, ¿no? Bueno, pues era un rosario de emociones, ¿no? Y de situaciones. También, si habían tenido molestias físicas, entonces mencionaban molestias físicas relacionadas con la pandemia, como insomnio o ansiedad, o algunos que tenían más hambre, ¿no? Y cosas físicas relacionadas con la pandemia, pero también entonces incluían que ya desde hace cuánto tiempo no podían caminar, que no oían bien, que tenían problemas con la columna. O sea, era así como un catálogo de lo que presentan las personas mayores. Entonces sí fue todo un esfuerzo, Maru, ¿verdad? Como ir acotando y ayudarles como a focalizar, es casi, dijimos una emoción, ¿no? Cuando eran muchas, pero lo importante aquí fue que pues muchas eran repetidas. O sea, el que no tenía miedo, el otro tenía ansiedad, el otro estaba frustrado, el otro estaba enojado, total, que si una cosa no la mencionaba alguno, lo mencionaba el otro. Y bueno, pues hicimos, nosotros aplicamos un ejercicio de hipnosis ericksoniana, que tiene ese ejercicio que pensamos en especial para ellos, tiene dos componentes, o tenía dos componentes. Una parte primera que se llama catarsis contenida, o sea, durante el ejercicio las personas hacen una catarsis, pero es contenida. Y dentro del mismo ejercicio se hace algo que se llama ensayo a futuro. O sea, y ya revisamos aquí cuáles han sido mis emociones, mis molestias, bla, bla, bla. Pero además les preguntábamos, como les habíamos preguntado, algún recuerdo de la infancia o de la adolescencia que pusiera de manifiesto que ellos habían podido salir adelante por sus propios recursos, o ellos habían ayudado a alguien a salir de alguna problemática así, apoyando a alguien más. Entonces, pues todos, bueno, eso fue curiosísimo, ¿no? Esa fue curiosísimo porque se acordaban de una cantidad de cosas. Entonces cumplió la función de ser catártico y al mismo tiempo conectar sus propios recursos. Entonces, al final, en estos ejercicios, primero se trabaja el problema y también se trabaja una solución, y en la solución es qué quisieras lograr, y entonces lo que ellos quisieran lograr, pero les incluíamos su recuerdo rescatador, ¿no? Y entonces, así en eso consistía, ¿no? Entonces ya al final, pues todos decían, ¿y se va a repetir esto? ¿Cuándo lo volvemos? No quería yo salir del trance hipnótico, no quería abrir los ojos, no querían seguirse, en fin. Esto nos dio material, ya rápidamente pasamos a otra cosa, nos dio material para ir identificando emociones comunes
preocupaciones comunes, síntomas comunes, y entonces tuvimos 6 grupos así, y después abrimos un grupo de terapia breve, al que le llamamos los maestros de vida, en el cual durante 6 sesiones trabajamos con ese grupo. Lo más recurrente que observamos en las sesiones de una vez, o sea, fueron personas nuevas, las que formaron el de maestros de vida, personas nuevas, pero en ellas aplicamos, bueno, trabajamos estas temáticas, y ya en este segundo modelo, en cada ocasión fue un tema. En los ejercicios hipnóticos había actividades lúdicas en donde las personas mayores tuvieron que dibujar, tuvieron que estar con un peluche, curaron al peluche de sus heridas, el peluche, pero todo durante el trance hipnótico. Entonces todos cuidaron su peluche, todo, y cómo va fulanito, ¿no? Durante todo el proceso, ¿no? Y igual, al final, las personas pidiendo que si pudiera continuarse esto en AMPAC, y ya nuestra información fue, pues lo vamos a estar pensando qué podemos hacer para dar contención a esta población que está ávida, pero ávida, ¿sí? De contacto, de ser escuchados, que igual sirvió muchísimo el trabajo grupal. Y bueno, pues esta fue nuestra, en términos generales, esta fue nuestra experiencia, ¿sí? Adelante, Maru. No, es que me daba risa porque lo comentábamos con Magda, cuando terminaba las sesiones, que nunca, como ella dice, nunca eran de hora y media, porque entre entrar, ¿no? Al Zoom, y les decíamos, a ver, con una palabra, dinos qué te pasa con esto, ¿no? Y entonces, pues veíamos la necesidad tan grande de hablar y hablar y hablar y hablar, y decíamos, bueno, pues ni modo que las cortemos, ¿no? A veces nos daba hasta 6 de la tarde, terminamos una vez. Y, pero era algo muy importante para mí, se los quiero compartir, se los platicaba el otro día, que era, pues yo soy de la edad de los que estaban ahí, ¿no? Entonces, pues decía, de una vez me la aplico a mí, pero cada sesión me la tenía que aplicar, y entonces muchas veces en la sesión, la hora que nos dábamos o media hora que nos dábamos después de cada sesión, pues ahí estaba yo, ¿no? Magda, por favor, hazme un ejercicio de eso. ¿No? Además, porque estábamos en la misma situación, y veíamos cosas, impresionantes, con un valor para, la verdad es que los admiramos muchísimo. Digo las porque era la mayoría mujeres, pero con mucha soltura podían contar, y con mucha necesidad, yo creo, ¿no? Podían contar todo lo que les estaba pasando, cómo había estado su vida, con unas cosas que la verdad sí nos dejaban, pues a veces nos quedamos cargadas, ¿no, Magda? Con todo esto, y bueno, lo que sí veíamos que Magda no lo mencionó mucho, había 2 cosas muy importantes: la soledad y la muerte, ¿sí? La muerte, como decía Magda, no nada más por el COVID, ¿no? Sino, pues ya estamos más cerca que nada, ¿no? Entonces, eso también como terapeutas, y estando en la misma situación, de la misma edad, ¿no? Pues la verdad es que sí, fue una experiencia para nosotras maravillosa, ¿sí? Sí nos quedamos con ganas de hacer más grupos, ¿no, Magda? Sí, de hacer algo con eso. Hacer algo, porque de veras, y además te enseñan tanto, uno no deja de aprender, te enseñan muchísimas cosas. Bueno, Pero no sé. no puedo dejar pasar lo que comentan, porque escuchando a Magda, las dobles crisis que se pueden presentar en cualquier etapa de la vida, también me parece muy importante poder platicar, poder escucharlas sobre qué pasa cuando se está compartiendo la misma vivencia, la misma incertidumbre, la misma cercanía de la muerte con nuestros pacientes, que no es algo que a lo mejor, como en otros momentos psicoterapéuticos o en otro tipo de intervenciones, pues a lo mejor puedo entenderlo, a lo mejor tengo una vivencia semejante, pero no es lo mismo. Y aquí sí, aquí
hay de repente una sensación de que cualquiera de nosotros podía ser víctima de COVID, pero hay como también esta parte de escuchar, de contener cuando tenemos la misma angustia. Entonces, ¿cómo fue para ustedes 4 trabajar con lo propio y con lo del otro, tan común, tan compartido, la que quiera? Pues muy duro. Si yo, adelante, Ana, adelante. No, termina tú, Maru, y ahorita. No, bueno, yo me acuerdo que como está, sobre todo cuando empezamos el trabajo, una es migrar del consultorio a lo virtual, que algunos terapeutas ya trabajábamos virtualmente con algunos pacientes que no estaban en México, ¿no? En otras ciudades también, pero en esta situación en especial no. Entonces, los miedos que te decían también eran tus propios miedos, ¿sí? Yo no sé, pero yo me enfermaba todos los días me daba COVID, ¿no? Todos los días decía, tengo COVID, y luego oía a las personas que estaban, a quien yo tenía que apoyar, a quien yo tenía que tener, y la verdad, yo creo que para mí en lo personal, ahorita oímos a los demás, pero para mí era un sobreesfuerzo en un principio, ¿no? Y sí, se me hacía muy pesado, terminaba con unos dolores de cabeza tremendos y además estar frente a la pantalla todo el tiempo y frente a la muerte, como nos preguntabas, ¿no? Frente a la posibilidad de la muerte, del contagio, la verdad, me parece que para mí sí fue muy fuerte, en especial. Ana, ¿ibas a comentar? Sí, que también pues fue muy difícil. Yo creo que nos ayudó mucho y también por eso nos agrupamos para trabajar con estos grupos, ¿no? Porque platicábamos cómo se mueve toda la identidad de todo, ¿no? Y la identidad profesional, pues también se nos movió. Y también nos ayudó como el agruparnos como terapeutas de AMPAG para poder trabajar y hacer este cambio hablando, ¿no? Porque también eso fue muy útil, todos los diálogos interclínicos para poder compartir la incertidumbre que sentíamos, los cuestionamientos de realmente estamos haciendo algo útil o no, como poder tolerar, ¿no? Toda la incertidumbre, el poder ser flexibles, que creo que es una ventaja muy grande de pertenecer a AMPAG, la flexibilidad, la diversidad de herramientas que se adquieren en la formación. Y con niños en especial, pues sí, todo, cómo llevar el juego a lo virtual, ¿no? Ya ahorita, yo creo que hace como 3 meses ya pude armar mi cajón de juegos virtual, ¿no? Para poder empezar a trabajar más cómodamente. Pero hasta en el momento de la pandemia yo había trabajado en línea con adultos, había hecho una evaluación de un niño de otro país, pero era una evaluación, no había sido un tratamiento en línea, ¿no? Entonces, también con un montón de complejidades y mucho aprendizaje para reconocer también quién sí es candidato o candidata y quién no. Mari Carmen, ¿a ti cómo te fue con todo esto? Bueno, pues algo bastante fuerte porque como comparto lo que dicen las compañeras, ¿no? De estar en una situación simétrica con los pacientes y con los grupos. Y yo creo que una de las cuestiones que platicábamos el otro día era esta sensación como de mucho cansancio, y eso a mí me hacía mucho, en ese momento que empezamos a trabajar con los padres de familia, me hacía mucho sentido porque yo también me sentía muy cansado, era muy pesado estar trabajando en línea y todo esto, entonces sí era como entenderlos, o sea, incluso ser bastante empático en esta situación de lo difícil que es como lidiar con varias situaciones problemáticas y realidades simultáneamente, ¿no? Entonces, y yo también rescato esta posibilidad de poder, o sea, es distinto al tener esta vivencia personal como terapeuta aislado, a tener esta posibilidad de tener un espacio con quien intercambiar y ver que a lo mejor nuestras propias condiciones, nuestras propias preocupaciones o nuestras dificultades
y nuestros propios miedos se comparten con otros terapeutas y además que otros tienen salidas. Y yo creo que también una de las cuestiones que para mí ha sido importante también es que en la propia asociación AMPAC se hizo un grupo horizontal en el cual también como terapeutas compartimos nuestra vivencia de la pandemia y nuestras dificultades y nuestros miedos y nuestros afectos, ¿no? Entonces a mí me parece como yo creo que el grupo ha aplicado como un dispositivo para nosotros como terapeutas, pero también aplicado para nosotros mismos en el sentido de que nuestras relaciones como profesionistas y el poder hablar lo que sentimos y lo que pensamos y buscar juntos estrategias creo que ha sido muy rico y creo que para ese cansancio se tornó en energía. O sea, como que se volvió una cosa que potenció como una energía, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa vivencia de cansancio a mí se me terminó. O sea, yo creo que era como también la posibilidad de sentirte útil y no solamente en tu contexto pequeño, sino poder ayudar a otras personas y poder compartir con los colegas, ¿no? Y Magda, ¿a ti cómo te fue con todo esto semejante con lo que escuchabas en consulta y en las AIS? Fíjate o fíjense que ahorita me vino a la memoria en esto de cuando uno está también en una situación semejante, dos cosas se me ocurrieron ahorita, semejante que el grupo al que está uno atendiendo o coordinando. Bueno, primero pensé en que en esta cuestión transferencial, o sea, si nosotros somos los coordinadores, entonces somos como un modelo de las mamás o los papás que están cuidando o que están conteniendo a los demás, y que entonces esto es lo que seguramente aquí a Mari Carmen y a Ana les ha pasado con los papás, ¿no? O sea, los papás que no saben, que están viviendo la misma situación que los hijos y que no saben cómo manejarla, ¿no? Pues igual nosotros tuvimos que hacer, apelar a nuestra experiencia y decir qué será lo que podrá servir para una sesión, etcétera, ¿no? Y entonces me vino a la mente en una ocasión en AMPAC hace muchos años cuando existía esto que se llamaba coterapeuta con experto, coterapia con experto para los que estábamos en formación. Entonces, cuando estaba yo como alumna, y entonces llevaba un grupo en coterapia con mi colega experta, o sea, una persona ya graduada y todo, entonces llevábamos el grupo durante 2 años. Y entonces resulta, la coterapeuta era Irene Lenz, con quien yo trabajé, pero ella era formalísima, alemana, precisa, en fin, y un día me dice que no va a poder ir, que si yo me podría quedar con el grupo, ¿no? Entonces yo era chavísima, en aquella época era yo chavísima, pues estaba estudiando apenas y todo, y va ocurriendo que justo ese día que yo estaba sola con el grupo, entran a asaltar en AMPAC. Y era el único grupo que estaba ahí, que estaba funcionando un día en la tarde, ¿no? Y entonces se fueron las personas que ahí que asaltaron, entraron así embosados con una pistola, éramos los únicos que estábamos ahí. Y entonces, bueno, pues obedeciendo todos a lo que nos decían, ¿no? Y nos decían, uno de esos, saquen sus cosas, y ¿cómo decían? Y no volteen, porque si voltean, los vamos a hacer que se encueren, ¿no? Y yo pensando nada más, y enfrente del grupo, ¿no? ¿Qué va a pasar aquí? ¿No? Bueno, pasó finalmente, pues sí, nos robaron y todo, no pasó algo mayor, ¿no? Sino un súper susto para todos, para una secretaria que estaba en la entrada y que hicieron como una finta de que se la iban a llevar, pues nada más la sacaron de ahí y luego la dejaron volver a entrar, ¿no? Pero me tuve que quedar después con todos los pacientes, bueno, con los pacientes, para elaborar lo que nos había sucedido. Cuando a mí me había pasado exactamente lo mismo que a ellos, con el mismo riesgo, y que tenía yo que tomar el rol, pues como les está pasando ahora a los papás, ¿no?
que están asustados, que es algo novedoso, que nadie sabemos qué va a pasar con esto y tener que dar la cara. Entonces, yo creo que sirvió muchísimo ahora en esta experiencia que tuvimos con Maru, y yo creo que, como ustedes lo han planteado también, Ana y Mari Carmen, el trabajar en equipo. O sea, no es lo mismo una persona sola o los padres que tienen broncas o que solo uno está ahí enfrentando la situación. Que lo que hicimos muy buen equipo con Maru, teníamos nuestras sesiones, diálogos interclínicos y todo, y aunque era muy cansado, como dice Maru, y además era en viernes y ya después de toda la semana, cuando se terminó, o sea, cuando ya se terminó, yo sentía que lo extrañaba, o sea, que este es viernes y ya no tenemos al grupo, ¿no? Entonces, esa fue mi experiencia, ¿no? Y también como mucha cercanía con las señoras, ¿no? Mucha cercanía con ellas, ¿no? Eso es lo que yo podría comentar al respecto. ¿Mm? Y es que entonces, esta parte que comentaba Maru al principio, cuando hablaba de AMPAG, de que el grupo salva, el grupo rescata, el grupo contiene, también Ajá, se hace presente aquí por hacer grupo con tu coterapeuta también, ¿no? sí, Porque claro. toda Ujú. esta posibilidad de brindar el dispositivo grupal a los demás, pero Sí, también te estás apropiando tú de manera personal. Entonces, eso me parece que también, por ahí comentabas, Magda, en alguna reunión previa, cómo la intervención grupal es histórica, ¿no? Y ujú. cómo funciona y cómo sí ayuda y con todo lo que decía Maru de contener. Sí, 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 así es. Fíjate que yo me quedé con tu pregunta del principio, ¿no? Que lo habíamos mencionado, de si había una diferencia entre otras situaciones como los sismos, ¿no? En que salimos a ayudar y también se hizo todo un trabajo con las otras personas, y ahora que desde el encierro teníamos que apoyar, y desde el encierro de todo el mundo, porque todo el mundo, me parece que pero es mi punto de vista, porque la verdad que no me la puedo responder, y la planteamos desde el otro día, y es si la diferencia está, a lo mejor el público nos ayuda, pero si la diferencia está en que aquí todos estamos en el mismo lugar al mismo tiempo, ¿sí? Y en la misma situación todos, porque en el temblor al que no le pasó algo grave en su vivienda, o al que alguien se le murió, o no, y hay otros que no, ni le pasó nada a la vivienda, ni sufrió ninguna pérdida de ningún ser querido, ni amigos o alguien cercano, pero aquí todos estábamos en la misma situación. No sé si eso hace una gran diferencia. Yo me lo pregunto también, porque es algo que me salió así. Yo creo que sí, ¿no? Porque al principio la, la instrucción de cómo llevar a cabo menos contagios tenía que ver con ve y aíslate. Y entonces parte de lo que hacemos nosotros al trabajar con grupos resulta que ahora era peligroso, que Mm. lo que siempre te ha salvado y te ha rescatado ahora te ponía en riesgo. Entonces, eso implica también, como parte de lo que ya han comentado, hacer una transformación, y lo que decía Ana de la flexibilidad de AMPAG, como para poder pensar en cómo migrar al grupo presencial a también hacer grupo a distancia, y darnos cuenta de que funciona y de que existen los mismos fenómenos que podemos ver afuera reunidos, y que realmente hay contención, aunque estemos así en pantallitas todos, ¿no? Entonces, Magda, por Sí, sí, favor. sí, no, no, continúa, nada más, después de ti quería yo comentar algo. No, no Sí, comenta. en esto de la flexibilidad y de incorporar cosas, eh, a mí me parece también como muy importante y muy enriquecedor este ejercicio que hacemos ahora, donde todas somos de AMPAC, y finalmente tuvimos que sacar herramientas de otras experiencias, o sea, es decir, nuestro ecro terapéutico, ¿no? Nuestro esquema conceptual, referencial y operativo que venimos arrastrando desde que somos
nosotras terapeutas de adolescentes o que hemos hecho otro tipo de formaciones y que es como digamos, un fenómeno yo creo que de supervivencia, ¿no? Que en las situaciones de crisis, idealmente, tienes que sacar lo mejor o todos tus recursos, pero también con la objetividad de qué sí es lo que puede servir y por qué lo vas a aplicar. Yo ahora que escuchaba a Ana y a Mari Carmen, digo, bueno, pues lo que ellas hicieron, de eso no es que no tuviera idea de qué hicieron, o sea, ellas lo saben manejar, ellas lo saben hacer, no son intervenciones de vámonos todos a las calles y hagamos lo que sea con la gente, ¿no? Sino aplicar nuestra experiencia clínica, nuestra experiencia de trabajo con fundamentos, ¿no? Entonces eso a mí me ha parecido, bueno, yo pensaba ahora que en la inauguración el doctor Alcocer y luego Maru que nos platicaba de lo que hace AMPAG y todo, de la historia de los grupos que empezaron como algo muy improvisado, porque nada más se juntaba ahí gente y qué hago con estos, ¿no? Y bueno, así la clínica va alimentando la teoría, ¿no? Pero creo que también en este caso, AMPAC tiene esa gran virtud, ¿no? De contar con personas, bueno, primero que somos flexibles, más no irresponsables, somos flexibles y aplicamos pues cosas que sabemos, ¿no? De la vida y de nuestro trabajo, de nuestra experiencia. Ana y después Mari Carmen. Sí coincido, o sea, yo creo que también esa parte ahorita que estaba escuchándote, Magda, pensé en Winnicott, ¿no? Como cuando habla de la incertidumbre, ¿no? Que dice que una buena mamá es capaz de tener incertidumbre y no una certeza, ¿no? Sobre qué hacer. Y yo creo que toda esa incertidumbre que sentimos y que todavía seguiremos sintiendo, pues nos lleva a investigar, ¿no? Y como dice Magda, a buscar las herramientas, a buscar qué puede servir, qué puede ser útil y por qué, ¿no? Claro, siempre justificando el por qué usar cierta técnica o cierta intervención, algo que descubrimos en las sesiones con los papás, pues es que era muy útil utilizar o psicodrama interno o algún ejercicio de mindfulness que bajaba la ansiedad y ya permitía que el grupo realmente pensara. A nosotras nos daba mayor libertad para trabajar porque también no teníamos que estar como conteniendo tanta atención ya que se había bajado el clima. Y entonces, pues la flexibilidad de AMPAC sí es más referida a la diversidad de herramientas, ¿no? Que se aprende en la formación, más las que nosotras en nuestras otras formaciones tenemos, y que acaba siendo algo muy útil y como esto también que estamos hablando, que se puede conversar con la coterapeuta para poder entonces elegir, ¿no? Lo que puede ser mejor. Mari Carmen. Sí, que dentro de la incertidumbre está la incertidumbre de la conexión. Porque si te cae el internet, o sea, si hubo un silencio o en realidad se congeló la pantalla, o sea, son todas esas cosas que tenemos que incluir, ¿no? También que son muy curiosas, ¿no? Y pensaba que el otro día que platicábamos, Ana comentaba, y lo quiero retomar un poco, esta cuestión de los pacientes, que hay pacientes que les viene muy bien trabajar así por videoconferencia. En cambio hay otros que sufren bastante esta situación de estar en esto. Entonces yo creo que como a futuro también puede ser incluso una herramienta técnica que a algunas personas puede facilitarles, y entonces también da la posibilidad también de abrir, como de ofrecer un servicio, pues estamos en la posmodernidad, ¿no? Entonces en este momento de esta vida en donde, por ejemplo, recorrer un lugar para ir a terapia implica echarte 2 horas de ida, 2 horas de regreso, o sea que también puede llevar y hacer más fácil que muchas personas puedan acceder a un servicio psicoterapéutico.
y eso me parece muy interesante, porque otra de las cosas que pasaron tanto con los padres como con los niños, y me parece que también con los másters, es que no eran solamente gente del Distrito Federal, sino que era, o de la Ciudad de México, sino que eran gentes de otros, de la provincia, de otros lugares, y que esto pues da también una posibilidad de que se lleve también un servicio y una atención a un campo más amplio, y también pensarlo como una herramienta técnica, ¿no? También a futuro. Y de ahí es que también viendo, por ejemplo, en el grupo que teníamos donde discutíamos a veces lo que había pasado con los padres y con los niños, se planteó incluso la posibilidad de hacer grupos de psicoterapia breve, también pensando en acompañar a algunos niños que lo necesitaran en un proceso terapéutico, y pues se hizo un grupo de objetivo y tiempo limitados de 12 sesiones, me parece que así fue, ¿no, Mónica? Y es correcto. A partir de todas estas AES y de lo que ya planteaban, de el interés incluso de los niños de decir, oye, yo necesito terapia, surgieron dos grupos, el de másters de vida y uno de niños de 9 a 13 años, también a 12 sesiones, que ya está en estos días por cerrar, y que además da la posibilidad de que conozcan tanto los niños como los papás en qué consiste la terapia, en que se vaya también y que de repente digan, oye, yo quiero continuar, ¿no? Y que no sea 3 meses, a lo mejor me quedo todo el año. Entonces, también esto que estaban comentando Magda, Mari Carmen, yo lo quería enlazar con qué cosas rescatan que puede ser conservable para la intervención grupal. ¿Qué podemos estar como viéndole de positivo a todo lo que estamos viviendo con la pandemia para seguir ejerciendo nuestra labor? Ujú. Bueno, yo lo que pensaría es como, bueno, reportar nuestras experiencias, esto que estamos haciendo ahora en el conversatorio, poderlo plasmar en algo tangible, digo, igual esto va a quedar grabado, pero darle como un seguimiento a esto, porque yo pensaba, por ejemplo, particularmente en las personas con las que nosotros trabajamos, que a veces a esas edades cuesta trabajo verbalizar, o sea, hacen catarsis, pero a veces se pueden quedar ahí. Y entonces, cuando utilizamos, en este caso, la herramienta de los ejercicios hipnóticos, en los que incluíamos alguna actividad, podríamos decir ludoterapia, pero dentro del trance hipnótico, había cosas que se secundarizaban, o sea, porque si bien podían ellos estar dibujando o estar haciendo algo con el peluche, por ejemplo, entonces después cada uno mostraba al grupo y explicaba lo que había hecho, lo que representaba eso, ¿no? Entonces, además de que momentáneamente les hizo sentir muy bien, a mí me parece que fue una manera alternativa como de secundarizar cosas, o sea, no es nada más catarsis, es esto lo pongo en una actividad, lo describo, lo nombro y así me lo quedo. Y entonces, esto que fue en el grupo de maestros de vida, nosotros fuimos observando, ¿no, Maru? Ahorita tú también nos compartes, ¿no? Cómo fuimos observando los cambios en estas personas. Entonces, ¿qué incluimos? Una herramienta, o sea, nuestro marco es psicoanalítico, pero con grupos especiales podemos incorporar herramientas que sean más, o que sean idóneas para ese grupo de población. O sea, yo no me imagino a este grupo de esa edad solo en asociación libre y que saquemos la fantasía inconsciente, ¿no? Entonces, ya descubrimos ahorita, cuando menos nosotras en nuestra experiencia, que este tipo de herramientas nos pueden servir, ¿no? Y bueno, seguir explorando, yo creo. ¿No, Maru? Sí, yo agregaría, porque a mí me parece que además es darles un lugar, o sea, ahorita que decías que conservaríamos, ¿no? Y en este sentido hay mucha gente que no tiene el acceso a la terapia o que no puede ir porque no hay quien la lleve
porque creen que ya no vale la pena, porque viven solos, porque lo que sea, o porque no puede caminar y no puede ir y no se puede trasladar, ¿no? Que nos pasó con algunas personas, ¿no? Que estaban en cama, casi, ¿no? Y que este modelo, y me gusta esta parte que implementamos y que Magda lo hizo desde la hipnosis ericksoniana, por ejemplo, ¿no? Para esta población, es una población que me parece que se puede rescatar para una terapia, porque lo que nosotros decíamos que le preguntabas algo que pudiera decir en 2 palabras y lo decía en 15 minutos, ¿no? Es esa necesidad de platicar con alguien, de ser escuchados y además, y creo que eso es muy importante y tú me corriges, Magda, es que no los tratamos como niños, ni como inútiles, ni como que ya no pueden, que esa era una queja de todos, casi todas ellas, ¿no? Que ya mis hijas me regañan, ya me tratan mal y en ese sentido nosotros no las tratamos así. Incluso algo que nos daba mucha satisfacción, creo que fue en la última sesión del grupo que hicimos 6 sesiones, ellas se felicitaron, dijeron, se dieron cuenta que ahora no tuvimos tanto problema para entrar con la computadora, para apagar el micrófono y prenderlo. Estaban muy contentas porque incluso habían aprendido eso, ¿no? Entonces, yo creo que sí, así como decía Mari Carmen, para la gente que vive en otro lugar, pero también para la gente que viviendo aquí no puede hacerlo, ¿sí? Y entonces yo sí conservaría esta parte para cierta población. Ahora, antes de pasar a las preguntas del público, que por ahí tenemos varios comentarios, yo quisiera como ponerlo en datos un poquito más fríos, pero que también de repente son importantes escuchar, ¿no? En los 2 meses en los que se hicieron estas intervenciones de manera, unas semanales, otras a lo mejor 2 por semana con papás, pues resulta que se atendieron niños de 7 a 12 años, fueron 34. De 13 a 18 años fueron 18. Papás y mamás fueron 66 personas atendidas. Y de los másters de vida fueron 64. Entonces, en total, en estos 2 meses pudimos hacer un poquito de intervenciones, casi 200 personas en 182. Pero además hay una anécdota que a mí me encanta contar, que es que la sesión de másters solamente la publicamos una vez y se difundió una vez. Y con esa nos dio para sacar un montón de gente en lista de espera y poder programar todas las sesiones, porque precisamente también de repente se nos olvida que necesitan ir a elaborar, a hacer catarsis, a tener un lugar en donde se les trate como másters, ¿no? Que no se les trate como niños ni como personas que a lo mejor ya no llegan a tener voz ni voto. Y pasando rapidísimo a las preguntas, Erika Tagle, saludos Eri, nos pregunta algo de lo que ya hemos hablado, que dice, felicidades a todas por abrir este espacio. Para ustedes, ¿cómo fue el ser contenedoras mientras que se ajustaban al trabajo virtual y la incertidumbre de la pandemia, cuando también experimentaban con un nuevo encuadre? Que bueno, creo que lo abordamos un poquito, pero no sé si alguien quiera ahondar más. Luego, María del Carmen Guzmán dice, más que pregunta, es felicitarlas a todas por su labor y pasión. Anaid Jasso dice, con su experiencia, ¿cómo se podría intervenir grupalmente pensando en que hay personas que no tienen la posibilidad de conectarse a lo virtual? ¿Qué le contestarían? Bueno, yo diría que depende también caso por caso, ¿no? Si es una atención individual, se puede hacer de manera telefónica. Lorena, perdón, Marta. También pienso que una posibilidad es dónde estamos trabajando cada quien, que varios de nosotros están, ¿no?, en instituciones o pertenecen a algún tipo de grupo, no sé qué. Digo, pues ahí podría hacerse presencial cuando sea factible, ¿no? Porque si no, pues estamos perdidos. Pero también yo quería comentar
algo más respecto a lo de los másters. O sea, creo que fue evidente el alivio para ellos, para la población, pero también creo que fue importantísimo para sus familiares. O sea, los cuidadores, las personas que están relacionadas con las personas, con los mayores. Ellos los inscribieron, ellos los conectaban, sí, porque también los cuidadores, los que cuidan a las personas mayores, requieren, ¿no? También de un apoyo, ¿no? Entonces, solo quería comentar eso también. Yo quería agregar algo a lo del encuadre, nada más con los niños, que sí tuvimos que trabajar mucho con los papás, que fueran muy colaboradores, pues primero para ayudarles también como a los adultos mayores en la conexión, pero también para respetar el espacio. Y entonces ahí tuvimos que inventar todo un código con los niños para que nos avisaran sin palabras si habían entrado, ¿no? Porque pues da tentación, ¿no? Entonces si se les había ocurrido como asomarse, ¿no? Y para respetar la privacidad. Y entonces sí respondían, ¿no? Hacían así si estaba seguro y así si no se podía hablar. Entonces ya nos callábamos y decíamos, bueno, si alguien que no debería de estar aquí está, pues que salga, ¿no? Y entonces sí, hay modificaciones en el encuadre con esto que decía Erika, que pues va uno también aprendiendo a reconocer y también con eso nos podemos quedar, ¿no? Para el futuro trabajo virtual. Y el consentimiento, el consentimiento de los padres también, que fue otra cosa que se incluyó como una carta de aceptación de la intervención, ¿no? Como parte del encuadre. Es correcto. Y Ana, ya aprovechando, tanto Lorena Porcayo como Claudia Macías te preguntan que si puedes comentar en qué consiste el cajón de juego virtual. Sí, pues hice una carpeta que le puse así de nombre y entonces ahí hay varias subcarpetas. Puse dibujos para colorear, puse sopas de letras, tableros. Los tableros son buenísimos, tableros para trabajar con las emociones. Se juega con dados también virtuales, que yo en el celular le aprieto y les enseño qué tirada va a salir. Y entonces ahí ellos van avanzando en la pantalla compartida en Zoom. Y entonces esos tableros pues traen preguntas que son evocativas, ¿no? Tu mejor momento en la vida, el crimen, esa del crimen está genial porque de repente los niños pues sacan sus crímenes y sus culpas, ¿no? De, ay, me robé un lápiz el otro día y todo lo que significa para ellos. Tenemos también los laberintos también les gustan mucho, a veces construimos nuestros propios laberintos, entonces son así subcarpetas de juegos, que yo lo que hago es compartir pantalla, abrimos la carpeta del cajón y ya ahí ellos eligen cuál quieren usar y esa es la que empezamos a jugar. Después, para sustituir los cajones, los niños, ya ven que el trabajo con niños tenemos los cajones en donde guardan sus cosas, que simboliza el secreto que guardamos de lo que sucede en la sesión para ellos. Entonces, ahí voy guardando todo lo que hacen. Y sí me han pedido en alguna ocasión los niños a ver qué han hecho, ¿no? He diseñado por la pandemia intervenciones más bien breves y entonces cuando ya vamos finalizando el tratamiento, pues revisamos toda la historia de las sesiones, lo que hicieron, muy similar a lo que hacemos con los cajones y así los niños se van acordando, ¿no? De lo que han trabajado en la sesión, queda el registro tangible y pues así la verdad es que me la paso como buscando cosas que puedan ser útiles para ese cajón virtual para poder irlo enriqueciendo y pues que les pueda ayudar a ellos y pues también a mí, ¿no? A trabajar. Además nos preguntan acá, perdón, Natasha Alcocer, ¿cuándo van a publicar sus experiencias? Mónica dice, felicidades por las intervenciones que realizaron, excelente labor. Tenemos otra pregunta de Lourdes Best, que dice,
estas técnicas complementarias de las cuales están hablando para tener experiencias simbólicas transformativas, ¿en algún momento han considerado acercarse a las técnicas de arteterapia como musicoterapia, arteterapia, etcétera? ¿Qué hablan? ¿Cómo, Magda? ¿Que le hablan? Para Ana. Voy a hacer sí. mi comercial de eso, del trabajo con arte. Voy a hacer la ponencia que voy a compartirles. ¿Cuándo? ¿A qué hora? Es que no me acuerdo, pero es el próximo, no este domingo, sino el siguiente, a las 9. Ahí debe de estar en la agenda en la plataforma, ahí pueden checar o pueden buscar a Ana López como ponente, le pican y les va a aparecer todos los lugares en donde la van a encontrar, igual a Magda, Mari Carmen, Amaru, todas ahí. Y la última, porque ya nos tenemos que ir, dice Luis Pérez, ¿cómo están resolviendo lo del consentimiento informado, que lo comentaba ya Mari Carmen? Y por otra parte, el tema de la confidencialidad de la información de los pacientes al estar ellos en casa, a veces sin espacios privados para la psicoterapia. ¿Quién le quiere contestar a Luis? Pues Ana es la que trabajó con niños. No, también las personas mayores. El problema es que también eso es para discutirse. Las personas mayores, ellas mismas a veces buscan a alguien que les ayude a prender el micrófono, apagar el micrófono, o tienen un pendiente y entonces le hablan a alguien. Entonces, ellas mismas lo marcan. A veces, más bien, creo que tenemos que hacer alguna forma de instrumentación ahí para que eso no perturbe al resto del grupo. Pero no tanto, cuando menos yo no lo noté, que ellos tuvieran problema con la confidencialidad. Más bien las vidas de ellos está así como muy, yo creo, de puertas abiertas, no son personas que no tienen una privacidad absoluta. Pero bueno, sí es para pensarse también eso, ¿no? Se salían, ¿verdad, Maru? Sí, se salían, nos dejaban ahí. No sé si quieren comentar algo cada una ya para despedirnos, nos quedan 3 minutos. Yo les agradezco enormemente que hayan compartido su experiencia y que me hayan dado el placer de ser la que esté aquí haciendo preguntas. Pues yo diría que gracias a todos. Ay, perdón. Y a las que no están también, ¿no? A nuestras compañeras que participaron en los dispositivos, pero que no están aquí, pero pues muchas gracias. Y a Selva, a Erika, a la otra Erika, a Cintia, a Laura y a Leonor. Muchísimas gracias. Pues bueno, entonces, si ya nadie quiere decir nada, yo lo único que se me ocurre es, siguiendo también la línea de lo que hemos hablado, que pues en AMPAC tratamos de trabajar la salud mental haciendo grupo. Entonces, les agradezco muchísimo, que tengan muy buen congreso todas, que lo disfruten y gracias. 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 Hasta luego. Bye.